Muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a Encuentros del Miércoles en New York. Como todos los miércoles, estamos aquí presentes para juntos hacer este programa. Hoy una invitada especial, ya verán quién es. Ella es súper hermosa. Así también recordarles que el próximo miércoles a las 7 p.m. estará con nosotros. Esto será enero 31, ya enero 31, increíble. El doctor José Morales del Río. Él nos presentará transformaciones personales tras ECM, experiencias cercanas a la muerte. El próximo miércoles, ya febrero 7, Sofía Martínez Huggs, creo que se dice así. Ella nos presentará una nueva humanidad está despertando. ¡Qué lindo! Febrero 14, San Valentín, qué lindo. Miquel Lizarralde. Él nos presentará El más allá es una realidad. Febrero 21, wow, Jocelyn Arellano. Jocelyn Arellano nos presentará almas atascadas que no se han ido a la luz. Febrero 28, con nosotros estará Prem Dayal. Él nos presentará acercamiento zen a la terapia del sacafantasmas. Uy, qué tema. Así también quiero comunicarles a todos ustedes que estamos en un proyecto espectacular. Nos estamos hermanando. Es tiempo de compartir. Y ya estamos en proyecto para abrir nuestro programa, presentar nuestro programa los días martes en inglés. Se llamará Tuesday Counter in New York. Este programa estará a cargo de Ron Velázquez como anfitrión. Nuestro querido amigo y compañero Ron estará como anfitrión los días martes. Comenzaremos el primer martes de febrero. Ya tenemos un hermanito, qué lindo. Agradecerles siempre a todos ustedes por la cooperación. El compartir estos videos es muy importante para que podamos mantenernos vivos en el aire. Esto es lo que nos pide la comunidad y así tenemos que hacernos. Compartir nuestro programa es muy importante, pasar este proyecto a todas las personas que sean posible. Siempre va a haber un lugarcito en el corazón de alguien que está necesitando el mensaje que nos dejan cada uno de nuestros invitados. Gracias a todos ustedes. Y el día de hoy con nosotros, la licenciada Anaí Roma. Ella es oriunda de Argentina, reside actualmente en Valencia, España. Ella es psicóloga, coach sistemático y nos va a presentar hoy Reconoce, comprende y transforma tus relaciones tóxicas en relaciones saludables. Adelante, licenciada Anaí. Puede abrir su cámara, su micrófono, como Hola, querida, bienvenida. hola Adriana, hola Ernie, hola a todos, a todo el equipo también. Millones de gracias, Adriana, por tu presentación. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti por prestarte al servicio y estar con nosotros esta noche, aceptar nuestra invitación. Es muy importante para nosotros saber que ustedes están ahí presentes, colaborando y esparciendo también al mundo este mensaje Mm. que queremos para hoy. Nos gustaría saber un poquitito de ti, a qué te dedicas, qué haces, cómo naciste en este camino. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar, no? Porque uno cuando ha transitado tantísimas cosas, a veces las etiquetas que uno se va poniendo a lo largo de la vida van cambiando, ¿no? Entonces, a veces nos identificamos más con algunas etiquetas que con otras, ¿no? Y hoy, un poquito esperando esta pregunta que me ibas a hacer, ¿no? Y digo, qué mejor que empezar por mi historia, ¿no? Por mi historia, que en definitiva fue la que me llevó a investigar todas estas cosas relacionadas con, justamente con las relaciones sanas y con las relaciones tóxicas, ¿no? Porque claro, yo nací en Argentina
nací en Mar del Plata y nací en una familia como tantas familias en donde las relaciones eran verticales, ¿no? Las relaciones eran verticalistas, vamos a decir así, ¿no? No había horizontalidad, ¿no? Y ahí ya empiezo a dejar entrever una diferencia entre lo que sería una relación sana de una relación que no lo es, ¿no? Entonces yo nací en esa época en la que nos decían, cállate la boca, o en boca cerrada no entran moscas, o come y callate, o cuando yo preguntaba por qué, me decían por qué no, y si preguntaba por qué sí, me decían por qué sí, ¿no? O decían, ¿qué necesidad hay? Entonces, yo creo que en ese hervidero, vamos a decir así, en esas familias, que como la mía, tantas otras, ¿no? De aquella época, aprendimos a, a callarnos, pero al mismo tiempo aquellos que teníamos ese interés o esa vocación incluso para ver más allá, aprendimos a generar un mundo paralelo, ¿no? Un mundo paralelo en donde de alguna manera empezamos a darnos nuestras propias respuestas, ¿no? Es decir, ¿por qué no? Y porque, claro, esta mañana cuando mi mamá entró y entonces, pero debe estar triste porque si así le... Entonces empezamos a generar un mundo paralelo que diera respuesta a esas no respuestas de los que nos criaban, ¿no? Después aparece de alguna manera una carrera, que es la carrera de psicología, en donde allí, desde bases teóricas, me comenzaron a explicar que de alguna manera lo que yo estaba sintiendo era lo que se llamaba un hogar disfuncional, ¿no? Y no porque no fuera un buen hogar, ¿no? Acá tenemos que hacer la salvedad porque mucha gente cuando hablamos de hogares disfuncionales piensan que supuestamente reinó el caos, ¿no? Y a veces no necesariamente era así. Disfuncional en el sentido de que no promovían en los miembros de estas familias que sus pichones, vamos a decir así, nacieran o salieran de ese clan con la fortaleza, con la confianza, con la seguridad suficiente como para encarar un mundo, ¿no? Porque nos quedaba este chip de cállate la boca, ¿por qué? Porque lo digo yo, ¿no? Entonces se nos cercenaba esta posibilidad de sentirnos seguros, de sentirnos confiados, de sentirnos firmes y sólidos dentro del nido, ¿no? Entonces, claro, salimos al mundo buscando de alguna forma que los demás pudieran darnos esa seguridad, ese visto bueno, y tantas otras cosas que no pudimos encontrar en nuestra familia de origen, ¿no? Dicho esto, a mucha honra, y los honro plena y profundamente a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, que ya no están en este mundo, y que gracias a ellos pude desarrollar justamente en este mundo paralelo que después se volvió propio, una serie de aprendizajes, tanto en mi mundo personal como en todo lo que he estudiado, en todo lo que me he formado y fundamentalmente en los más de 20 años de ejercicio profesional que tengo en el ámbito de consultorio, donde es allí en donde se encuentra la semilla de todo mi saber. Porque después de escuchar, digamos, más de 10.000 horas de práctica, que en definitiva es lo que hace a cualquier persona experta en lo que sea, de paso se los cuento, entonces es allí donde pude darme cuenta, digamos, de que fundamentalmente una de las cuestiones que más sufrimiento y que más felicidad nos da a los seres humanos es el encuentro con un otro. Es el vínculo, es la relación. Así que así de importante es este encuentro que estamos teniendo en este momento, porque nos acerca, nos da intimidad, nos da aprendizaje, y ya sea a través de mí, en este caso, como de todas las personas que van convocando en todos los miércoles, me parece que cada uno de nosotros, como un fractal, vamos completando eso que por lo que fuere no pudimos encontrar allá a lo lejos y hace tantísimos años, ¿no? Y sí, soy psicóloga, soy psicóloga.
Definitivamente, sí, das una respuesta muy lógica, ¿no? Que a Mm, través de otros y escuchar a otros que básicamente han tenido la misma experiencia que nosotros, que nunca nos sí, vamos a hablar con nadie de esto, ¿no? Y decimos, ah, no soy la única. Pasa. tal cual, tal cual. Bello. Y actualmente ahora estás trabajando y viviendo en España, ¿verdad? Bueno, y la vida misma, porque claro, el hecho de ser buscadora, y una vez que, como comenté, había fallecido ya mi familia, mi único hijo, Marte, se fue a vivir a Italia y bueno, y parte de la historia tiene que ver con estar cerca de las personas que son importantes para nosotros, ¿no? Hay un estudio que se hace, es uno de los estudios más reconocidos y más largos, más extensos que se ha hecho en términos de la búsqueda de felicidad, ¿no? Es un estudio que se hace en la Universidad de Harvard, que comienza en el 1938, muy, muy conocido, ¿no? Y precisamente dice que en el momento que estamos partiendo de este mundo, los recuerdos que hacen que una persona pueda reconocerse feliz o haya asociado con la felicidad son los vínculos satisfactorios, quiere decir, la calidad de los vínculos que tenemos. Entonces, necesitamos estar juntitos con aquellos que queremos, ¿eh? Em, Dependiendo de cuál sea el rango o el radio de la intimidad que tengamos con esas personas, porque lógicamente no tenemos con todas las personas la misma intimidad, ¿no? Pero Valencia me pareció una ciudad prometedora, primero por el nombre, ¿no? Yo sabía que Valencia venía de valentía, y si hay algo que reconocí en mí históricamente fue que soy valiente, y por otro lado que tenía mar, ¿no? Que tiene mar, Ya. y más calentito, por cierto, que el Atlántico, el Mediterráneo, pero el tema de tener mar cerca, en estos momentos yo me encuentro en el Cabañal, que estoy a unos, vamos a decir, en cuadras, serían algo de 5 cuadras, no me acostumbro a hablar en metros, eh, y bueno, y el mar es como que es un referente para mí, ¿no? Al haber venido de una ciudad con mar, Ya. me pareció que era una ciudad interesante en ese sentido. Bueno, y conclusión, aquí estoy em, haciendo proyectos, abriendo caminos, haciendo propuestas, desde, bueno, desde todos los lugares posibles, ¿no? Porque tanto en talleres como charlas, seminarios, grupos de terapia, asistencia online, bueno, y, y aquí estoy. Qué lindo, qué lindo, qué lindo es saber que estás haciendo proyectos con un fin tan importante que es, ¿no? Sea, estar al servicio de la humanidad, ayudar a otros. Bueno, a mí me gustaría comenzar con esta pregunta. A ver, Relaciones tóxicas. ¿Qué es una relación, como ya dijiste, más o menos? ¿Y cuándo reconocemos que es tóxica? bien. A ver. Hay muchísimo, muchísimo investigado, muchísimo dicho en relación a esta cuestión, ¿no? Nosotros hablamos de relaciones tóxicas, incluso yo googleé, digo, ¿quién fue el primero que se le ocurrió decir relaciones tóxicas, ¿no? Porque es como una moda que se impuso, vamos a decir así, que yo recuerdo haber escuchado la palabra tóxica relativa a una relación fue hace unos 15 años aproximadamente. Lo escuché en un congreso que hablaba una iglesia evangelista que presentaba una psicóloga que después fue siendo paciente mía, perdón, docente mía, Patricia Faur, que ella la escuché hablando de relaciones tóxicas. Después, a falta de otra palabra, ¿no? Me pareció que estaba bien definida lo que es una relación tóxica, en el sentido de que en realidad no hablamos de relaciones tóxicas, sino que hablamos de emociones tóxicas. Yo prefiero más bien hablar de que cuando uno está en una relación que es altamente conflictiva y que se la llama tóxica, en realidad lo que tiene es como una potencial, lo que está despidiendo, vamos a decir así, drenando, son emociones tóxicas. Aumenta el cortisol,
Sabemos que el aumento de cortisol provoca una debilitación de nuestro sistema inmune, sabemos que esto modifica nuestra microbiota, sabemos que afecta disminuyendo distintas áreas del cerebro, que son las que están encargadas de la atención, de la memoria, de la concentración, y también sabemos que nos acorta la vida. Entonces, si bien hay numerosos estudios que dan cuenta de lo difícil que es para el ser humano no estar solo necesariamente, pero sí sentirse solo, la sensación de sentirse solo, no tiene nada que ver con la cantidad de personas que me rodean, ¿sí? Sino que sentirse solo es una emoción, una sensación que acorta la vida. Pero peor aún es estar dentro de un vínculo tóxico. Entonces, fíjate vos, Adriana, la importancia que tiene, ¿no? En términos de salud, no solamente psíquica, sino también de salud física. Esto se ha investigado en distintos lugares, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una relación tóxica, en principio tenemos que darnos cuenta de que afecta nuestra salud. Y nos damos cuenta de que afecta nuestra salud, digamos, porque nos sentimos estresados, estamos sobredefendidos. Sería algo así como estar alertas a ver en qué momento alguien me va a decir algo que me va a afectar, que me va a doler, que voy a tener que responder a eso que provoca rumiaciones, o sea, que está permanentemente en mi pensamiento. Ah, pero entonces si me dijo eso, no, mejor le digo esto, no, mejor esto no se lo cuento para no generar conflicto. No, mejor mañana voy y se lo digo. O sea, no es que esa relación solamente cuando está ocurriendo genera esta toxicidad, sino que esa toxicidad se cronifica, ¿m? Y nos provoca obviamente ansiedad, angustia, insomnio, labilidad emocional, problemas, obviamente somatizaciones, ¿no? Que la verdad es que todas, en definitiva, son somatizaciones. Entonces, salud física. Después tenemos la cuestión energética. No nos olvidemos que estamos en un canal de conciencia, ¿no? En un canal, por todo lo que te escuché presentar y anticipar, son todas personas que vienen a aportar su granito de luz, ¿no? En términos de conciencia. Entonces, nosotros no nos tenemos que olvidar de que todas las relaciones que vamos viviendo se ponen al servicio de que evolucionemos, de que seamos mejores, de que crezcamos, ¿no? Por eso mencionaste por allí una persona que iba a hablar hablaste de la palabra atascada, ¿no? O sea, como las almas atascadas, ¿no? Uno también se puede sentir atascado en una relación tóxica, porque se paraliza, o sea, se te queman los papeles, como decimos en Argentina, ¿no? Entonces, en el plano energético, que es un plano en el cual no nos detenemos a pensar en la importancia que tiene, ¿no? Pero el plano energético es una vibración que es de primera línea, es como si tuvieras un ejército y adelante está la artillería, la caballería y la inteligencia. Bueno, en la artillería está la energía, ¿no? Porque lo primero que nos damos cuenta es de lo que nos vibra una persona. Y lo que hacemos es, en la mayor parte de los casos, subestimar esa primera impresión. Por eso dicen esta frase de que no existe una segunda oportunidad para una primera impresión. Cuando una persona no te cierra de entrada y ves algo que aparte son microsegundos, no necesitas estar minutos ni siquiera para darte cuenta, te das cuenta de que hay algo que no te cierra. Entonces decís, bueno, pero no, me habrá parecido, pero yo al final soy desconfiado, desconfiada, mejor. Bueno, pero el plano energético es tan poderoso que nuestros campos electromagnéticos, cuando nos reunimos con alguien, pueden verse afectados tanto para elevar o como para anular nuestra propia vibración, ¿no? Entonces, si uno viene con una vibración alta y te encontrás con una persona que tiene vibración media, esta que está en la media puede subir. Pero si estás en la media y viene una en la baja, bajás tu energía vital y te sentís súper cansado, debilitado, con dolor de cabeza, sin tener ganas de nada, con poca motivación, con poco entusiasmo, digamos, porque yo
lo primero que he visto en ti, Adriana, es tu energía. Qué bueno. Entonces, me gustó lo que me vibró en el momento en el que nosotras conectamos, ¿no? Entonces, digo, me resultaría muy difícil poder estar diciendo todo esto con una interlocutora o con un interlocutor que no me vibrara bien, ¿no? Y esto se ve, aunque sea en una pantalla. Es increíble cómo las energías pueden perforar cualquier dispositivo, vamos a decir así, porque llegan de todas maneras, ¿no? Em, Así que plano energético, ¿no? Darle mucha importancia a esta historia. Después tenemos obviamente el plano emocional. En el plano emocional, una relación tóxica se vive básicamente con muchísima angustia, con muchísima ansiedad, sobre todo ansiedad, porque es la ansiedad de la indefinición, porque siempre se trata de relaciones ni, o sea, no son relaciones ni sí ni no, son relaciones ni, ¿no? O sea, nosotros podemos hablar de los distintos espacios en donde se puede generar un vínculo tóxico, pero fundamentalmente en donde más lo vamos a observar es en un vínculo de pareja. ¿M? Ya veremos más adelante por qué, pero en definitiva, el vínculo de pareja es donde más aparece todo esto que estoy comentando, ¿no? La cuestión del ni, digamos. Sabemos hoy por hoy que nuestro cerebro ha sabido evolucionar gracias a poder prever los peligros de lo que fuera. ¿M? De hecho, si nosotros nos imaginamos a nuestros antecesores, allá por la época de las cavernas, vamos a imaginar que había dos amigos que estaban en la sabana, ¿no? Y uno le dice al otro, bueno, yo me voy para la caverna porque tengo miedo de que venga algún león o alguien o algo que me coma, ¿no? Y otro dice, no, yo me quedo tomando anda vos a la caverna oscura, húmeda y fría, que yo me quedo acá un poquito más tomando sol. Bueno, claramente sabemos quién sobrevivió y quién no, ¿no? Entonces, toda esta información que nosotros tenemos en nuestra psiquis es lo que hace que nuestro sistema funcione por lo que se llama por defecto. ¿M? Por defecto quiere decir que si tenemos que pensar mal o tenemos que pensar bien, vamos a pensar mal. ¿M? Oh, Entonces, esta cuestión de ponernos a la defensiva, ¿no? En relación a cómo vamos experimentando estas emociones, que aparece en un estado llamado hoy por hoy ansiedad. ¿M? Entonces, si hay una persona que a mí me dice 10 cosas lindas, vamos a decir así, o 10 cosas buenas, y una no me cierra, entonces mi cerebro está programado para intentar que cierre esa que no te cierra, por más que las 10 restantes sean buenas. ¿Sí? Es una cuestión de supervivencia. ¿M? Con una persona en la que están las cosas bien, y no hablemos de vínculo de pareja necesariamente, sino en general lo digo, entonces eh, esos débitos y créditos, por decirlo de alguna forma, están saldados. ¿Por qué? Porque eso de malo que dicen o que hacen no tiene el peso que nosotros le damos como para darle demasiada importancia, ¿no? Uno sabe que un amigo a veces te puede contestar mal o puede llegar tarde o de pronto pudo, en fin, ¿por qué? Porque está el backup de la relación. Es la misma relación la que sostiene que nos equivoquemos, pues si no, no sería posible tener ningún tipo de vínculos, ¿no? Pero es que hay palabras, hay frases que no se dicen, hay cosas que no se dicen. Cuando alguien te dice, y bueno, ¿y vos? ¿Y a vos quién te va a contratar si no terminaste la escuela, por ejemplo, ¿no? O si te dicen, y vos siempre fuiste medio, ni siquiera egoísta, porque a veces hasta te pueden decir egoístas, pero el que ha escuchado esas cosas, hay cosas que no se dicen ni a un amigo, ni a una pareja. Eh, Mirá que hoy por hoy el trabajo está complicado, ¿eh? Si vos no tenés estudio, mirá que yo no te veo, ¿eh? Como para que... Entonces, donde hay desvalorizaciones, donde hay mensajes muy sutiles, y cuanto más experimentada y más oído musical, emocional tienes, más rápidamente vas a captar esta incoherencia, ¿sí?
Entonces, me parece que la ansiedad es una de las emociones que más toxicidad puede generarnos, ¿no? Por esto que decíamos, porque no nos cierra, porque no nos cierra. Después, obviamente, hay emociones que con el tiempo comienzan a cronificarse, ¿no? Y terminamos con una depresión o terminamos con trastornos de pánico o terminamos con una disociación, o terminamos con, digamos, con otros trastornos que son muy complicados porque el mismo vínculo es el que va corrompiéndonos, ¿no? Y no podemos decir basta, ¿no? Porque ahí está la complicación justamente por estos mecanismos de apego. Y luego tenemos el ámbito mental, ¿no? En el ámbito mental es donde está el 90%, bueno, por ahí exageré un poquito, el 80% de lo que no nos cierra, ¿no? Porque intentamos que nos cierre de alguna manera. Entonces, con un pensamiento, no, bueno, en realidad, claro, creo esto, pero como siento otra cosa, digo, no, pero yo lo que creí me habrá parecido, pero si yo lo que sentí, lo sentí. Entonces, la mente es la que está sobrecargada, eso se llama carga alostática, ¿eh? Es como una manera, como si viniéramos con un hándicap de estrés superior a la media que ningún pensamiento puede ordenar, ¿no? Se supone que los pensamientos se ponen al servicio nuestro y no al revés. Sin embargo, en este caso, el pensamiento toma, digamos, el mando y se nos desboca, ¿no? Como si fueran los caballos con un carruaje se desbocan, ¿no? Porque no damos respuesta a eso que no nos cierra. Y que sin embargo nos seguimos quedando. Esa sería la historia. Ahora, ¿de qué se trata todo esto, no? Porque nosotros hablamos de trastornos relacionales hoy por hoy, ¿no? Y a veces se usan de manera indistinta la codependencia, las dependencias emocionales y la adicción emocional. Se sabe que cuando hay una codependencia, la persona ha vivido en sus primeros años de vida, seguramente habrás escuchado o habrán escuchado los que están aquí presentes, los estilos de apego. Hoy por hoy se ha psicologizado el mundo y las personas, cuando uno habla de apego seguro, de apego inseguro, de apego evitativo, apego ansioso, ya les resulta conocido. No es como antes que cuando comenzaron a investigarse todas estas cosas sonaban novedosas. Hoy por hoy ya todo el mundo, bueno, por TikTok, por Instagram, por las redes, ya todo el mundo habla en general de estos estilos de apego, ¿no? Pero para decirlo de manera simple, tenemos dos estilos de apego básicos, el seguro y el inseguro. El seguro es el 50% de la población, 45% según me enseñaron docentes. Yo nunca hice la estadística, pero bueno, si tengo que ver en función de la gente que he conocido y los que llegan a terapia, que, bueno, podríamos estar hablando de un apego seguro de ese porcentaje y de un apego inseguro de la otra mitad. Y dentro de esa otra mitad, que es el apego inseguro, tenemos básicamente el apego evitativo y el apego, la codependencia, digamos, que sería el apego ansioso. Ahora, una cosa interesante, y esto no lo vi en los libros, sino que lo pude verificar en función primero de mí y después de las cosas que seguí investigando, es que las personas que teníamos apego ansioso, finalmente nos volvimos evitativas con nosotros mismos. Es decir, de tanto mirar a otro, qué hace el otro, qué no hace, el otro me valida, el otro no me valida, el otro me quiere, el otro no me quiere, nos volvimos evitativos respecto de nuestro propio interior, ¿sí? Es decir, empezamos a corrernos de nuestro ser y nos fuimos perdiendo, ¿no? Entonces, la necesidad de volver a nuestro eje, de volver a nuestro ser, es lo que para mí se ha convertido como en la base de lo que sería un apego seguro, en este caso adquirido, porque también se habla de apegos seguros adquiridos. Esos apegos en los cuales no los hemos aprendido en nuestra familia de origen, pero sí pudimos a través de diferentes prácticas, de diferentes mentores, de diferentes vínculos, fuimos
gestando lo que sería este tipo de apego, un apego seguro adquirido. Entonces, codependencias, dependencias emocionales. Estamos hablando de un patrón vincular disfuncional. Estamos hablando de un trastorno relacional que provoca estas emociones tóxicas que mencionamos al principio. Generalmente se da en personas en cuya familia de origen no pudieron estar tranquilos, no pudieron ser niños, no pudieron apoyarse en adultos, en cuidadores que pudieran darle la seguridad, el apoyo y la contención suficiente como para ser niños, básicamente para ser niños. Entonces, estas personas han crecido con una falta, con una falta, con la falta precisamente de haber podido ser niños. Entonces, van a trasladar esta falta, van a tratar de cubrir esta carencia en todo aquel que pueda ilusoriamente brindarle esta seguridad que no han tenido. Y si no la tienen, entonces lo que van a hacer es convertirse ellos mismos en las personas que tengan que cuidar a los demás. Digamos, que se van a convertir en personas que van a tener la necesidad de sentirse necesitados. Cuando hablamos de adicción, en lugar de codependencia o dependencia, decimos que la codependencia se encuentra en estado activo. Una persona pudo haber pasado por periodos de codependencia o de dependencia emocional, pero no estar sintomática, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando una persona está adicta, está siendo adicta, esto es fácil de ver, por ejemplo, en el tabaquismo. Yo, por ejemplo, que fumé en algún momento de mi vida tabaco, nicotina, yo no fumo más, pero quiere decir que yo dejé de ser adicta al tabaco. Bueno, sí, en realidad ser adicta sí, pero siempre queda esa vulnerabilidad, esa huella en el cerebro porque hemos pasado por allí, ¿sí? Lo mismo ocurre con relaciones de este tipo, ¿no? Siempre queda como una vulnerabilidad, una tendencia, pero no es un destino. Uno tiene todo el tiempo la posibilidad de ir cambiando esto a lo largo de los años. Entonces, cuando hablamos de codependencia, decimos esto, ¿no? Que son personas que no han tenido esta base segura, este apoyo, esta contención, en términos de Bowlby, de John Bowlby, que fue un psiquiatra y psicoanalista que ha estudiado todo lo que tiene que ver con los mecanismos de apego. Él lo que presentó, porque de hecho a él lo habían criado las niñeras y a los 7 años lo habían internado en un lugar. Entonces él mismo pudo darse cuenta de lo que era tener alimento nutricional, pero no tener alimento emocional, ¿no? Entonces lo que descubre precisamente es esto, que el ser humano lo que necesita para poder desarrollarse, además del alimento, es ser cuidado, es ser visto, ser apoyado, ser contenido. No hay nada que supla la imagen, la foto, que aunque no lo recordemos claramente porque teníamos menos de 3 años, de unos brazos seguros y una mirada amorosa. Es una bendición realmente para aquellos que lo hayan tenido, pero cuando eso no ocurrió, y no ocurrió no porque nuestros padres no nos quisieran necesariamente, sino porque eran padres que a su vez quizás eran codependientes, ansiosos, depresivos, adictos, inestables, tantísimas cosas, ¿no? Que no tienen nada que ver con el hecho de no haber sido queridos, sino de que no hayan podido brindarnos esa seguridad que necesitábamos de niños, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que muchas veces aparecen lo que se llaman los hijos parentalizados, ¿no? Los hijos parentalizados son niños o niñas que hacen las veces de padres de sus padres, ¿no? Entonces, calman el caos familiar y consuelan a su madre, porque la madre de pronto está sobrecargada y generan, incluso como si fuera una fotocopia, una copia del cerebro del inconsciente de la madre, para saber qué es lo que tienen que decir para que la madre se tranquilice. Cuando en realidad esto debería ser al revés, ¿no? Y esto no es lo que ocurre. Estos adultos
hoy por hoy los encontramos por la vida. Son esas personas que dan de más. Nosotros hablamos de sobreoferta compensatoria, ¿no? La sobreoferta compensatoria es típica de aquel que, bueno, que muchísimos de nosotros seguramente hemos entrado en ese guión, que damos cuando no nos piden, ¿no? Es decir, ofrecemos cuando no nos piden. Y generalmente cuando uno da sin que le pidan, hay como una suerte de pseudo altruismo o no es del todo claro que seamos tan buenos o buenas cuando hacemos eso, ¿no? Porque lo que se está poniendo en juego precisamente es la necesidad de ser reconocidos, la necesidad de ser queridos, la necesidad de ser valorados, ¿no? Porque no podemos hacerlo desde nosotros mismos. Necesitamos lo que se llama locus de control. Ese lugar tiene que estar fuera de nosotros, porque dentro no nos podemos tranquilizar y decir, está bien con cómo estás y con lo que sos. No necesitas hacer nada, no necesitas decir nada. Y sí, estar en un estado disponible, ¿no? Estado disponible significa que uno está al servicio, ¿m? Pero cuando te piden, cuando te piden. Las relaciones adultas deberían ser así, digamos. De hecho, este es uno de los puntos que aborda esta investigación que mencionaba al principio, la investigación de Harvard del estudio de la felicidad, que hay una serie de vectores que analizaron, uno de ellos es este, ¿no? La necesidad de quedarse a mitad de camino en el dar y recibir, ¿no? Haciendo hincapié en que las relaciones entre adultos deberían ser horizontales. Después ellos hablan de otras cuestiones que tienen que ver con la seguridad que sintamos en nuestros vínculos, en poder ser nosotros mismos, que sería otra cuestión importantísima para sentirnos bien en un vínculo, ¿no? Ser nosotros. Y ser nosotros no significa que seamos impecables, ¿no? Que es lo que más nos cuesta, ¿no? Sentir que fallamos o sentir que hicimos algo malo o que nos equivocamos o que nos confundimos. Necesitamos ser nosotros mismos. De pronto, eh, alguna amiga, ¿no? Que incluso está por acá en esta reunión, por ahí me dice, bueno, bueno, yo ya sé cómo sos, ¿viste? Refiriéndose a que sabe que yo soy ansiosa. Y bueno, y soy ansiosa. Entonces, la primera perjudicada en ser ansiosa soy yo, o sea, ¿qué más quisiera, no? Pero acá evaluamos un montón de cuestiones, pero es muy importante ser uno mismo en un vínculo. Cuidar los vínculos es otra cuestión, que cuidar los vínculos, fíjate vos, Adriana, que la cuestión del cuidado de los vínculos. Al principio, nosotros hablábamos de autoestima. Autoestima es una palabra que se utilizó en California en los años 70 y los psicólogos ya tenemos un poquito de reticencia al usar la palabra autoestima, primero porque no suena demasiado científica, ¿no? La palabra autoestima, suena como de test, ¿viste? Pero más allá de eso, no son palabras que uno use en lo cotidiano con un amigo o con una amiga. Yo te estimo mucho, uno no lo dice, ¿no? Cuando habla de autoestima. Y también se ha descubierto que las personas de pronto que tenían alta autoestima no necesariamente tenían vínculos sanos. Por esto fundamentalmente, ¿no? Porque de pronto había una persona que era un excelente futbolista, o un excelente cantante, un excelente de lo que fuere, ¿no? Y tenía una alta autoestima, pero tenía problemas con todo el mundo. Entonces, como en todos los campos de lo que tiene que ver con, digamos, con los estudios de la mente y de las emociones, lo que siempre se está privilegiando es el bien común. Entonces la palabra autoestima se fue corriendo y hoy por hoy se habla de autoconocimiento. Digamos, la palabra autoconocimiento es la palabra que implica que de pronto nosotros podamos conectar con nuestras partes más oscuras, las que no nos gustan, y aún así querernos, aún así perdonarnos, ¿eh? Aún así ser compasivos con nosotros y con los demás, decir, bueno, porque si yo no soy compasivo, tampoco lo puedo ser con los demás. Me equivoqué, metí la pata, decimos nosotros, me equivoqué, hablé de más, estuve mal, te herí, pero bueno, no fue algo que yo no vi de mí, ¿no? Hay un estudio de Jack
Harry Sack Sullivan, Harry Sack, lo confundo siempre, psiquiatra, que él dice que tenemos tres áreas, ¿no? Es muy interesante verlo desde este lugar porque podemos completar, digamos, el espectro al cual nos referimos cuando hablamos de autoconocimiento. Él dice que hay tres áreas que nosotros tenemos. Una es el yo bueno, el yo malo y el no yo. ¿Mm? Eh, para los que les interesen las cuestiones de estudios psicológicos, pueden googlear o buscar un ejercicio muy interesante, un test que se llama la ventana de Johari, ¿no? Que en parte hace alusión a esto para que veamos nuestras partes que no vemos de nosotros mismos, ¿no? El yo bueno es precisamente el yo que se va forjando cuando somos niños y que qué bueno que es qué bueno que es, ¿viste qué bonito que es? Porque analogamos el portarse bien con la bondad. ¿No? A mí eso siempre me generaba medio cortocircuito. Primero porque nunca me porté bien de chica, ¿no? Y segundo porque digo, pucha, no quiere decir que una persona no sea buena, un niño es bueno aunque se porte mal, digamos. La cuestión de portarse bien y del ser buenito está fuertemente asociada. Y la repetimos, repetimos, repetimos y la creemos, ¿no? Él habla del yo bueno, ¿no? Y es que en realidad lo que hace el niño o la niña es recortar todos sus impulsos, sus malas contestaciones, su lo que sea, para que los padres lo quieran, o para que las madres o los padres la quieran o lo quieran, ¿no? Porque es una manera de garantizar su supervivencia, ¿no? Si me quieren, va a estar todo bien. Entonces, el yo bueno. ¿M? Pero ¿qué pasa? Con el yo bueno seguimos incluso cuando somos adultos, ¿no? Entonces, decimos que sí cuando queremos decir que no, decimos que estamos cómodos cuando estamos incómodos, somos políticamente correctos cuando a veces una respuesta del límite vendría bien, no la damos. Entonces, ese es el buen yo. Después tenemos el mal yo, en donde ahí largamos todo lo que tenemos dentro, no medimos, no nos importa nada, ¿no? Y más o menos uno sabe de qué va el buen yo y el mal yo. Pero ¿qué pasa con el no yo? ¿No? Porque hay aspectos nuestros que nosotros no conocemos de nosotros. Y es que para eso están los vínculos. ¿Eh? Una relación tóxica, un vínculo sano, lo que nos muestra son esos aspectos del no yo que nosotros no los podemos ver. ¿Mm? Cuando alguien me dice algo y me quedo paralizada, y me genera cierto grado de injusticia, lo que me está mostrando es mi propia poca valoración, ¿m? O lo poco que puedo verme, o cómo es que yo puedo privilegiar lo que me está diciendo en detrimento de lo que yo siento. ¿M? O cuando herimos a alguien y que nos confronta, entonces, uy, no lo vemos, esto no lo vemos. Entonces, en los conflictos, en las relaciones que tenemos, eso es donde más se ve este aspecto nuestro, es como mirarnos las espaldas, ¿no? Que nosotros, o incluso cuando nos miramos en una grabación de video, que decís, ah, pero esa soy yo, o escuchamos nuestra voz, ¿no? Las relaciones están allí para mostrarnos esos aspectos de nosotros mismos que no podemos ver. No sé si tenés alguna pregunta, Adriana, o avanzamos. Sí, tengo muchas preguntas. Me encanta el tema, me fascina verdaderamente, me acerca mucho a muchos pensamientos que tengo en mi cabeza. Eh, ok, mi pregunta es, ¿cómo podemos dejar a los niños que sean niños? ¿Cómo podemos aprender eso? ¿Cómo darnos cuenta que no estoy mm, permitiéndole a mi hijo ser quien es para que en un futuro tenga la libertad de ser la persona que realmente es? Mm. Es la historia de la humanidad, ¿no? Porque vos fíjate en lo que sucede en el avión, ¿no? Eso, los que viajamos en avión alguna vez sabemos que en caso de urgencia, la mascarilla primero se la pone el adulto, ¿no? Y después se la damos al niño. Exacto. Entonces, yo creo que cualquier trabajo personal, cualquier trabajo que nosotros podamos hacer con nosotros mismos, sin dudas eso va a impactar en nuestros hijos, ¿eh? Siempre.
o en los niños, vamos a ir en nuestros hijos, en los niños en general, un adulto bien posicionado es un adulto disponible. Un adulto que ha logrado autoconocerse, por eso estamos hablando de esta cuestión del autoconocimiento, ya sabe, ¿no? Qué es lo que puede y qué es lo que no puede con un niño, ¿no? A mí me torturaba bastante la idea de que yo no jugaba, o sea, mi mamá no jugó conmigo, no jugaba conmigo, ¿no? Era una mamá muy eficiente, pero no jugaba. Entonces el tema del juego a mí me costó con mi hijo, ¿no? De cómo jugar. Después me di cuenta de que en realidad yo no tenía que jugar con mi hijo, yo tenía que ser yo. Porque amarlo toda la vida, obviamente, los hijos uno sabe, el que es madre o padre sabe qué es lo que más amamos en el mundo, pero al ser uno mismo, uno puede decir, bueno, mira, yo puedo hacer esto, que es lo que mejor me sale. Y desde ahí yo puedo compartir contigo lo mejor de mí, pero tampoco voy a falsear quien no soy. ¿Se entiende? Entonces, el trabajo personal con uno mismo tiene que ver con el poder parar, el poder mirarnos, el poder conocernos. En la escuela nos enseñaron un montón de cosas, historia, matemáticas, geometría, pero nadie nos enseñó a conocernos. O sea, el autoconocimiento, a mí me hubiera salvado un montón de cosas si mi madre se hubiera conocido un poquito, pero no se conoció, no se conocía. O sea, y las personas que no se conocen hacen estragos. Es como un auto, un coche nuevo que tenés y que no lo conoces y vas, viste, a 200 por hora y te chocas todo y porque no lo conoces. Entonces me parece que lo fundamental para relacionarnos con los niños o con, en este caso, con nuestros hijos, que, a quienes tenemos que darle ese lugar, esa disponibilidad, esa protección, ese cuidado, esa seguridad, es conocernos. Conocernos y a partir de allí ubicarnos en lo que se llama, bueno, obviamente la salud mental, porque estamos hablando de que podamos integrar esos aspectos nuestros que a veces se nos escapan. ¿M? En términos de salud mental, hay algunas cositas que uno puede hacer, ¿no? En términos de autonomía, en términos de tener relaciones sanas, en términos de cuidarnos, de conectar con la naturaleza, de parar alguna vez en el día y respirar. Hay muchas cosas que se pueden hacer para estar bien y desde allí brindarles a nuestros hijos un modelo a partir del cual ellos se puedan identificar o puedan tomar de nosotros ese modelo para después encarar el mundo, ¿no? O encarar la vida. ¿Mm? Claro, claro. Entonces, desde ahí, desde el autoconocimiento, es cuando comenzamos a revertir las relaciones tóxicas. Mira, es el paso número uno, es el paso número uno, porque del dicho al hecho, como dice el dicho, me salió medio un trabalengua, pero es el paso número uno, digamos, en la medida que yo puedo conectar con quién soy, después lo tengo que ejecutar. ¿Mm? Es decir, mira, hoy justamente hablaba con una chica, con una paciente que ella se quiere enamorar, ¿no? Ella quiere, es medio Susanita, como decimos nosotros, quiere su marido, sus hijos, su casita, bueno. Y no estaría relacionándose con hombres que le den este complemento, ¿no? O esta otra patita para que ella forme su familia, ¿no? Pero y últimamente, bueno, conectó con uno que le encanta, pero que está sufriendo. Entonces me dice, bueno, yo quiero esto, pero estoy viviendo esto otro. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en principio, uno puede seguir todo lo que quiera hasta terminar estampado contra la pared, ¿no? Porque decir, bueno, a mí esto no me está haciendo bien, pero quiero hacerlo, ¿no? Porque lo disfruto, porque me da placer, porque me da adrenalina, me da dopamina y sigo. Pero no te olvides que estás yendo en contra de lo que de verdad querés, ¿no? Entonces, el autoconocimiento hace que el primer paso sea que lo puedas ver. Ahora, el segundo hay que ejecutarlo. ¿Cuánto lo vas a ejecutar? Y bueno, ahí va a depender de cada quien. Por eso este es el camino del héroe. Cuando uno habla del camino del héroe, precisamente habla de esto, que es a lo desconocido. Digamos, yo quiero esto, me estoy manifestando de otra manera, pero ¿hasta cuándo voy a dar
cabida esa incoherencia? ¿Cuánto tiempo? Bueno, obviamente la vida se encarga, ¿no? Porque a veces uno dice, perfecto, yo estoy en el desvío, ¿no? Tengo el autoconocimiento, me doy cuenta de que esto no es lo que yo quiero para mi vida, pero no puedo cortarlo, no puedo salir de acá. Incluso con coherencia y decir, bueno, no puedo, ok, pero la vida te va a sacar de todas formas. Entonces, eventualmente uno se tiene que quedar con el aprendizaje, ¿no? ¿Para qué viví esto que viví? Y esa es la parte más maravillosa que tienen las relaciones humanas, ¿no? Porque nosotros tenemos en estas dimensiones que te comentaba al principio, la dimensión emocional, mental, energética, tenemos la dimensión espiritual. En la dimensión espiritual, que uno ya sabe después de determinado momento en la vida, ¿no? Em, que las cosas que vamos viviendo no son cosas que pasen porque sí, sino que tienen un porqué y un para qué, que se pone precisamente al servicio de conocernos. Por eso es tan importante el autoconocimiento. O sea, no vas a probablemente saber tú de ti, pero la vida te lo va a poner por delante y por lo tanto te lo va a mostrar tantas veces como sea necesario hasta que lo tengas que aprender. ¿Mm? Para mí la lectura espiritual precisamente tiene que ver con esa, que la vida es un diseño intencional divino en donde se nos van recreando escenarios, personajes, momentos, situaciones que no son casuales, que no son casuales y que de nosotros depende que podamos leer la vida y qué es lo que la vida nos quiere decir. ¿Mm? Y el segundo aspecto de la espiritualidad, que esto es mío, o sea, viste que en definiciones de espiritualidad, pues esto es mío, es como una síntesis de lo que yo entiendo por espiritual, ¿no? Esto de que la vida es un diseño intencional divino, y por otro lado que existe la compasión que no es solamente hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Soy compasivo conmigo, yo no puedo en este momento cortar con esta relación, no puedo, o sea, entiendo que es apego, entiendo que me daña, entiendo, pero no puedo, ¿no? Entonces, ¿por qué tener que hacer cosas de antemano si sabemos que de pronto el fruto cae cuando está maduro, ¿no? Claro. Pero con la conciencia, no es lo mismo estar consciente que no estar consciente. Entonces, yo al principio tengo que reconocer que, claro, con los años de asistencia psicológica uno va cambiando su estilo terapéutico, uno va cambiando en la vida, ¿no? A veces te vas haciendo más duro, a veces te vas haciendo más blando. En mi caso yo creo que me ablandé y había cosas que de pronto yo era tan dura conmigo misma como con los demás, ¿no? Y por ahí decía, bueno, pero si te está maltratando, ¿cómo no salís de ahí? Y de pronto me di cuenta de que, de verdad, cada uno de nosotros hace todo lo que nos resulta posible hacer en una relación, ¿no? Porque son los encuentros que más nos cuestan, son las cosas que más nos cuestan en la vida, ¿no? El 80% de la demanda psicológica es por problemas de relaciones. 80%. Entonces, fíjate vos cómo impacta en nuestra vida el tema de los vínculos, porque Claro. todo tiene que ver con eso. ¿Mm? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Adriana, el primer punto es sí, por supuesto, es condición necesaria, pero no es una condición suficiente, porque después esto lo tenemos que llevar a la práctica, una vez que nos dimos cuenta, ¿no? De qué iba la historia. ¿Mm? Eh, y eso va a depender de cada uno, ¿no? Esa es la cuestión. Claro, claro. A ver cómo hago esto. ¿Cómo, cómo cambiar, si es que es posible, cambiar la vibración hacia otra situación igual o hacia Mm, otra persona igual? Porque uno va cambiando personas porque, ok, no me siento conectada con esta, voy a la otra y en un punto llego a lo mismo. exacto. ¿Y sí? Sí, porque lo que es invariante es el guión, ¿no? O sea, nosotros cuando hablamos de esto, ¿no? De la codependencia, entonces yo nazco y me educan para ser de determinada manera. Entonces me voy, salgo de mi familia con ese guión, ¿no? Es como si uno se aprendiera como una obra de teatro
te dan una letra y dice, bueno, vos tenés que actuar este personaje y tenés que decir tales cosas, ¿no? Entonces uno conecta con una persona que nos trata de tal o cual manera y bueno, ahora viene la parte en la que tengo que actuar esto, ¿no? Pero si nosotros no lo aprendimos, vamos a desconectar de esa persona, pero va a aparecer otra persona con otra cara, con otro nombre, pero va a actuar el mismo personaje. Entonces vamos a seguir atrayendo ese mismo tipo de relaciones, ¿no? Hasta que podamos integrar todo lo que aprendimos de vínculos anteriores. ¿Mm? ¿Cómo lo integramos? Y lo tenemos que integrar a partir del malestar. Lamentablemente nadie aprende en una fiesta, digamos, todo lo que vamos aprendiendo en la vida lo aprendemos con dolor y con sufrimiento. Cuánto dolor y cuánto sufrimiento depende de cada uno. Hay personas que pueden permanecer más en el sufrimiento que otras. ¿Mm? ¿Qué es el sufrimiento? Es la relación crónica con el dolor. El dolor, si yo estoy muy enganchada con alguien y me daña y tengo que cortar a favor de mi salud, y me va a doler y voy a estar en un tiempo vulnerable, desguarnecido y demás, ¿no? Pero yo tengo que ver lo que aprendí de ese vínculo. Es decir, no, yo acá no me estaba valorando, acá no era tenida en cuenta mi autonomía, acá no me sentía valorada, acá no me sentía mirada, acá no me sentía comprendida. Pero los humanos no siempre nos acercamos a aquello que nos hace bien, por lo que decíamos al principio, por esta cuestión que tenemos, ¿no? de supervivencia, pero no siempre nos acercamos a lo que nos hace bien, sino a eso que tenemos que conquistar, a lo retorcido, a lo que nos genera cierto grado de desafío, ¿no? Porque, a ver, una persona codependiente, generalmente se sabe que conecta generalmente con un narcisista, ¿no? Es de libro. La ansiosa con digamos, el gato y el ratón, ¿no? Em, pero ¿qué pasa? Esta persona, justamente como no tuvo su narcisismo primario bien consolidado, va a conectar con otra que lo tiene de sobra, ¿no? Entonces, como decía una profesora, decía, los dos estamos enamorados de la misma persona, de él. Claro, porque un narcisista no tiene espacio para querer a nadie más que a sí mismo, ¿no? Estamos hablando de situaciones extremas. Entonces, es una relación que tarde o temprano va a provocar sufrimiento, ¿no? Entonces, si yo pude integrar esto y hay un día que uno dice basta y no sabemos por qué dice basta, pero se llega a ese momento. Llega un momento en el que la relación ya no da y uno dice basta. Bueno, pero ¿qué aprendí? A ver, pasemos en limpio. Entonces agarro un nuevo guión, reescribo mi historia, ahora con las letras que yo quiera. Ahora con las características que yo quiera para mi vida. Y la persona que va cambiando a lo largo de su historia también va cambiando sus relaciones. Y también va cambiando el tipo de personas que va atrayendo también a su vida. Esto de que para el roto aparece el descosido, se juntaron el hambre con las ganas de comer. Bueno, pero si vos dejás de tener hambre, probablemente ya no atraigas a aquel que tiene ganas de comer. Y si ya te coses, probablemente no atraigas al roto. Entonces, vamos atrayendo distinto tipo de relaciones a nuestra vida en la medida que nosotros vamos trabajando con nosotros mismos. Y yo creo que hay un movimiento a nivel mundial para que nosotros podamos vernos de otras maneras. Hay un despertar de conciencia y hay muchas, pero mucha oferta. Hay de todo el mundo terapéutico. No solamente hablamos de psicólogos, psiquiatras, está Reiki, estas constelaciones familiares, están los registros akáshicos, están las canalizaciones, bueno, a cada cual lo que mejor le venga, ¿no? Con tal de poder verse, ¿no? Pero hoy por hoy tenemos recursos, tenemos maneras de poder estar acompañados en ese proceso de sanar y de vernos y de conocernos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a, vinimos a experimentar, a tener esta experiencia como almas? Nuestras almas eligieron pasar por esto.
pero no me estoy dando cuenta de eso y lo convierto en un sufrimiento. Claro, claro. En relación a lo primero que estás preguntándome, a mí no me cabe la menor duda de que somos almas que venimos a experimentar. Y a veces nos dormimos, a veces nos dormimos. Y tenemos que llamar a despertar. Por eso el sufrimiento te ancla en el sufrimiento, ¿no? Porque cuando sufrís no te importa nada. Decía Freud, el que le duele su muela, el mundo se reduce al agujero de su muela, digamos. Pero tenemos que aprender a anclar de otras maneras. Anclar en un paisaje, ¿viste? Estamos dormidos la mayor parte del tiempo porque estamos focalizando en otras cosas, ¿no? Pero a mí no me cabe la menor duda de que somos almas que venimos a experimentar y que esto continúa y que en definitiva venimos a aprender a querer mejor, porque el amor en definitiva es la única fuerza real, la única fuerza que lo mueve todo, el amor. El amor es la luz, no estoy hablando del amor romántico. Pasa que confundimos amor romántico con amor, ¿no? Yo estoy hablando de otro tipo de amor, ¿no? Es ese amor que cuando se hace maduro puede contemplar, puede incluir, puede cuidar. eh, es una fuerza, ¿no? El amor como fuerza, digo, ¿no? Y en cuanto a esto que decís del sufrimiento, sufro y miento. Digamos, cuando yo siento sufrimiento, me estoy negando la posibilidad de ser y de recordar a qué vine. Me estoy mintiendo. Por eso es sufro y miento. Porque creemos que en realidad sufrimos por alguien o por algo, cuando en realidad lo que hacemos es olvidarnos de nosotros. ¿Mm? Y es ahí donde tenemos que detenernos, ahí es donde digo que la mayoría de las veces como la misma vida te va llevando, te olvidás de a qué has venido, ¿no? Entonces, tendría que haber llamadores, tendría que haber, bueno, este canal, este encuentro me parece que es un llamador, pero hay otros llamadores, ¿no? Que nos conectan con el presente, que nos conectan con los sentidos, con la belleza. A veces lo que hago yo, aunque te parezca una cosa, es súper simple, ¿no? Pero eh, deliberadamente me propongo ser especialmente respetuosa y amable con las personas que no conozco. Y lo hago, por ahí, entro no sé, a un supermercado y me detengo con una sonrisa, pero deliberadamente, o sea, si no estoy, o sea, y eso me ancla en ese lugar de amor, ¿no? Y me saca de este pensamiento que tuki, ¿no? Que está todo el tiempo. Pero me parece que es importante también hacer este tipo de ejercicios porque uno no sabe lo que siente el otro cuando recibe una sonrisa. A todos nosotros nos pasa, ¿viste? Que entras en un lugar y te sonríen y es el lenguaje universal, la sonrisa, ¿no? Tanto para el que da como para el que la recibe, ¿no? Entonces, ese es un llamador también, algo que es súper simple y que... Ahora, ¿qué pasa? Bueno, capaz que puede pasar que no te contesten de igual manera. Entonces redoblás la apuesta porque es una persona que más aún necesita ese amor, ¿no? Wow. Entonces, y hacerlo desde la conciencia. Bueno, desde ese lugar, ¿no? Deliberado, digamos, consciente. Es un lugar consciente, consciente. ¿Eh? Entonces, Eric Fromm, allá a lo lejos, este librito El arte de amar, ¿no? Que fue muy, muy conocido, él hablaba de varias cositas, ¿no? Pero una de ellas era esto de que el amor maduro, no, primero que decía, ¿no? Que en realidad no se le podía pedir a una sociedad inmadura que pudiera amar maduramente, ¿no? Entonces decía esto de la diferencia entre te amo porque te necesito, que era el amor inmaduro, versus te necesito porque te amo, ¿no? Em, entonces es el hecho de amar per se lo que hace que podamos conectar. Y después también está un filósofo, Sponville, que él habla del amor deseo y el amor acción, ¿no? Que me encanta esta idea, ¿no? Que para nosotros es fácil amar cuando lo sentimos. Es facilísimo amar a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestra pareja, lo que sea, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos cuesta? ¿No? En este punto es donde él habla del amor-acción, ¿no? Que uno tiene que hacer un trabajo para.
trabajo para uno estar mejor y hacer mejor al otro. Y ahí es donde se potencian todos los circuitos físicos, psíquicos, emocionales, mentales, eleva nuestro sistema inmune, sanamos, nos llenamos de endorfina, de dopamina, o sea, porque el amor es el que genera ese tipo de estados, digamos, ¿no? Y cuando lo logramos, empezamos a atraer a nuestra vida mejores personas, porque nosotros nos estamos convirtiendo en mejores personas. Entonces, por esta cuestión de que lo similar atrae lo similar, empezamos a vibrar con personas que están en nuestra frecuencia. Hablamos el mismo idioma, como quien dice. ¿Mm? Claro. ¿Calculas que si yo comienzo a trabajar en mí misma eh, y veo que estoy cambiando, es posible que la persona que está en mi vida también haga un cambio? Es una muy buena pregunta. eh, y lamentablemente te tengo que decir que sí. Lo que pasa es que no siempre es a favor de lo que nosotros quisiéramos. ¿Mm? Uno dice, bueno, pero si yo cambio, ¿el otro puede cambiar? Sí, pero no necesariamente para mejor. ¿Mm? O sea, es imposible que si vos cambies estructuralmente, el otro no cambie, quien te acompañe no cambie. Es imposible. Imposible por esta cuestión de sinergias, vamos a decir así, ¿no? Es como que nosotros hacemos complementos y como dice la física cuántica, ¿no? Esto de que la energía no se extingue, sino que se transforma y también transforma todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. Basta con ver una mascota cuando yo tengo dos gatitos, ¿no? Y cómo ellos se ponen cuando yo estoy bien o cuando yo estoy mal. No estamos hablando de mascotas, ¿no? Una persona que está contigo, que comparte contigo y demás, el típico caso es el caso del adicto. ¿M? Yo he atendido personas con adicciones de pronto y que están las compañeras o los compañeros que vienen acompañando todo este proceso, ¿no? De adicción. Cuando la persona finalmente entra en abstinencia o la persona se recupera, por ahí no le gusta la pareja, no le gusta. Y vos decís, pero ¿cómo? Es todo lo que querías durante toda tu vida y ahora que ya dejó de drogarse, no querés estar con, y sin embargo eso se da, ¿no? Porque muchos síntomas se ponían al servicio de que si yo siento que sos vos el que está mal y yo estoy bien, ahora que vos estás bien, no quiero ser señalado o señalada como la que está mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hay amor-acción, amor-tarea, y base o backup suficiente, uno esto lo puede ver. ¿M? Probablemente no lo vea sin una ayuda, sin un acompañamiento terapéutico. O sí, no lo sabemos, pero que cambia, cambia. ¿M? Cuando uno cambia, todo cambia. Es así, es así. Incluso cambia en la distancia también, ¿eh? Uno cree que tiene que estar cerquita de alguien para que estos cambios se vean, pero a veces ni siquiera estando cerca, esto llega también, a la distancia, cuando uno cambia. Definitivamente. Y como estábamos hablando anteriormente, es esa vibración que uno va produciendo y hasta que llega a conexión a otro lugar, ¿no? Sí, Es lo que hay. Quería sí, preguntar, perdona, Nay, ¿uno puede ser tóxico con uno mismo? ¿Y cómo reconocer? claro, uf, sí, claro que sí, sí. Uf, esa es la primera, la primera relación tóxica a veces que uno tiene con uno mismo. Sí, claro. No Em, sé, ¿cómo reconozco si estoy siendo tóxica conmigo mismo? a ver, es muy fácil de darse cuenta por el malestar, el malestar. Es decir, hay veces que no podés estar dentro de tu propio cuerpo. O sea, te sentís una ansiedad, un estado, Mira, la pareja más difícil, siempre lo digo, ¿no? Pero la pareja más difícil de consolidar es la pareja con uno mismo. Es una de las parejas más complicadas porque aún estemos o no en pareja, siempre estamos en pareja con nosotros. ¿M? En nuestro femenino y masculino, en nuestras luces y en nuestras sombras, en nuestros sí y en nuestros no, en nuestros roles parentales para con nosotros. ¿M? Los roles parentales con nosotros quiere decir qué tan buena mamá soy conmigo, qué tan buen papá soy conmigo. ¿M? Es decir, cuánto me nutro, rol materno, cuánto me cuido, rol materno, cuánto me amo incondicionalmente, rol materno, cuánto me pongo límites, rol paterno.
¿Cuánto me digo que no? ¿Cuántas veces me anoté en el gimnasio y no fui nunca? ¿No? Entonces, ¿cuántas veces ejercí mi rol paterno? Bueno, ya te anotaste, anda al gimnasio. Tipo, ¿no? Entonces, esa danza incluso que se genera dentro nuestro es lo que a veces se encuentra descompensada. ¿Mm? Y cuando se encuentra descompensada es que estamos estableciendo una relación tóxica con nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos metemos en relaciones que no nos gustan o o que nos aburren? Porque uno cree que nada más que una relación tóxica tiene que ser aquella en la que nos dañen o que nos dañen. No, a veces ya con aburrirnos o ir a lugares que no tenemos ganas de ir y vamos igual, ¿no? Entonces, siempre digo que lo que no suma resta, que uno cree que lo que no suma es inocuo, ¿no? Y no pasa nada. No, si no te suma, fíjate que en la naturaleza Dios no da puntadas sin hilos, digamos, todo lo que ocurre es perfecto. ¿Y por qué yo voy a creer que porque voy a algo que me resulta que es inocuo, no me va a dañar? Me daña igual, porque en la medida que no suma, me está restando. En este caso, tiempo de calidad, ¿no? Pero por supuesto, sí, claro, es una de las relaciones eh, que más tenemos que tener en cuenta, siempre, la relación con nosotros mismos. Y que no se vuelva tóxica, fundamentalmente. Pero yo, en mi experiencia como mi persona, me veo a veces que es tan fácil caer en eso. Mm, Y me estoy dando cuenta ya después, cuando la cosa me empieza a arder. Y dije, ok, ¿a dónde y cómo hice esto? ¿Cómo caí en esto? claro, claro. No sé si es tanto caer como sostener. Porque nosotros, acordate, Adriana, que siempre tenemos que, es el yo bueno, el yo malo y el no yo. Siempre tenemos que poder integrar incluso cosas que no nos gusten de nosotros, pero que están allí y que no por eso tienen que intoxicarnos. Porque a veces uno habla de intoxicación cuando ya, o sea, como quien dice, bueno, tomás una copa de vino y no pasa nada, tomás dos, tres, cuatro, cinco y sí pasa, ¿no? Lo mismo pasa con cosas de nosotros, ¿no? Entonces, eh, también está la adicción a procrastinar. Entonces yo digo que voy a hacer algo y no lo hago, ¿no? Entonces vamos cayendo en eso. ¿Eh? Hay personas que son mucho más estructuradas o personas que son más disciplinadas incluso. Entonces mantienen cierta línea en el tiempo que hace que, bueno, pero siempre hay que estar atento, ¿no? Yo creo que en este punto lo que sugiero, bueno, en realidad lo que me autosugiero y que también se los comento a los pacientes es hacer una lista de las cosas que uno considera importantes, ¿no? Para una persona en estos planos, ¿no? Físico, mental, emocional y energético, ¿no? Para una persona, si no va un día al gimnasio, se siente que ya está, intoxicó su relación consigo misma. Para mí, yo que camine 3 veces por semana ya me alcanza y me sobra. Entonces, esto es muy relativo a cada uno, ¿no? A nivel social, llamar a un amigo todos los días, preguntar a un amigo cómo estás, ¿no? Cuidar. Por esto que decíamos al principio, cuidar una amistad, ¿no? No tiene que ver con grandes cuidados, a veces es un mensajito. ¿Cómo estás, amiga? ¿Qué tal el día hoy? Pasé por acá para decirte que te quiero y mandás un WhatsApp. ¿Mm? A nivel energético, salir a ver la luz del sol, conectar con la naturaleza 5 minutos, respirar aire puro. ¿Mm? A nivel mental, tener noción de aquellas cosas que pensamos, tener un metapensamiento, poder salir de nuestro pensamiento, decir, stop, ¿no? Poner como una alarma en nuestro cerebro para que cuando nos encontramos en esa dinámica excesiva, poder parar. ¿Mm? Lo que escuchamos también. Lo que escuchamos es fundamental. La palabra sentir y sentir, fíjate que tienen la misma composición. Yo siento y siento. Entonces, ¿qué cosas escucho que no tengo ganas de escuchar y que me dañan o que me intoxican? ¿Qué programas de televisión veo? ¿No? ¿Qué críticas escucho? O sea, sabemos, ¿no?, que la crítica tiene como una carga muy pesada, ¿no? Entonces, cuando escuchamos a alguien criticar o cuando nosotros nos encontramos criticando, también nos estamos intoxicando. Entonces, hacer una dieta de críticas, ¿no? Aunque sea esta cosa, ¿no? Estar atento. Entonces, cuando uno hace esta lista, las puede ver estas cositas que son simples, porque no son cosas
compleja, pero es la vida misma, ¿no? Finalmente la vida se compone de esas cosas. ¿Qué podemos hacer para revertir una adicción? Somos adictos a muchas cosas. Yo veo eso. Mm, Y a veces digo, ok, ¿cómo hago para revertir esto? Porque ya me acostumbré. claro. Bueno, primero depende de qué adicción estemos hablando, ¿no? Em, si seguimos en la misma línea, ¿no? Como para poder encuadrarlo en lo que son las adicciones emocionales, pero que en definitiva cualquier adicción fuera de lo que es una adicción emocional es emocional, ¿no? Porque fíjate que nosotros, cualquier adicción que tenemos es demanda de amor en el lugar equivocado o es una gestión en el lugar equivocado, pero en definitiva siempre es una adicción emocional. Uno cuando habla de, justamente esta chica que hoy te comentaba, ¿no? Esta paciente que fuma muchísimo. Me dice, pero ahora con este vínculo estoy fumando más que nunca. Claro, porque no puede gestionar el vínculo. Por lo tanto, tiene que quemar el tiempo, tiene que quemar la ansiedad. O sea que todas las adicciones, de alguna forma, están interconectadas con una demanda afectiva, con ese lugar que yo no logro ver de mí, con ese lugar en el cual yo no logro quererme. Cuando hablamos de recuperación, hablamos de 4 fases. La primera fase es la precontemplativa, es una fase en la cual nosotros empezamos a vislumbrar que hay algo que huele mal, ¿no? Es decir, esto no lo estoy pudiendo manejar, quiero ver, bueno, pero muy, muy por arribita. Después viene la etapa contemplativa, que es donde yo efectivamente empecé a mover algo, ¿no? Empecé a comprarme un libro, a mirar una conferencia, a hablarlo con una amiga, en fin, lo empecé a ver. Después viene la etapa de ejecución, que es la etapa en donde yo definitivamente estoy ya abordando un método, un lugar, una estrategia por el cual yo ya digo, ok, empiezo ahora a intentar salir de esta adicción y después viene la etapa de mantenimiento. Hay muchas cosas en la vida, esto se aplica a cualquier ámbito de nuestra vida, hay muchas cosas en la vida que nos morimos en etapas contemplativas. Y hay momentos en que nos morimos en etapa de mantenimiento o en etapa de precontemplación. Y vamos así, son como etapas de cambio que vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida. ¿Mm? Em, la adicción en sí, fíjate que, bueno, esto ya se sabe, ¿no? Ahí donde me niego hay una adicción. Falta de dicción, sin dicción palabra. Adicción viene también de adictus, que quiere decir esclavo. Me vuelvo esclavo cada vez que me vuelvo adicto. ¿Mm? Y a veces, y esto me parece sumamente importante, ¿no? Insisto con el tema de que hay relaciones que en apariencia no son relaciones tóxicas ni complicadas, pero no expresan todo mi ser, no expresan todo mi ser. Entonces a veces ni siquiera llegan a una etapa precontemplativa porque no me doy cuenta, ¿no? Y cuando me doy cuenta, capaz que es tarde, o porque me estoy muriendo, o porque me enfermé gravemente, o porque ocurrió algo, como digo, la vida es sabia y siempre la vida te va a poner una circunstancia en la cual te obliga a crecer, ¿no? Entonces, y digo, pero ¿cómo no lo vi? Si yo cuando me miraba en esa película yo estaba feliz, o yo estaba tranquila, o yo estaba serena, o pensé que eso era la felicidad, ¿no? Y esto sí es complicado, es más complicado aún, porque no lo ves, ¿no? Entonces es como una cosa muy sutil, ¿no? Es decir, bueno, dicen que lo contrario de valentía no es eh, cobardía, sino conformismo. Entonces, como y a veces ni siquiera uno se da cuenta de que se está conformando. No lo ves, no lo ves. ¿Mm? Entonces, en esos casos sí creo que la vida nos asiste. La vida sería como nuestra partera, digamos, para aparecer en ese estado, ¿no? En esa condición de salir de allí donde creemos que estamos bien. ¿Qué sentido tiene todo? Es como decimos otro, va cayendo la ficha una a una, a poco. Yo quería invitar, si alguien tiene alguna pregunta, que pueda levantar su manito virtual, abrir su micrófono. Mientras tanto, seguimos conversando unos minutos más porque Anaí está en España y ya tiene que ir a dormir.
No, yo estoy activa, estoy bien, ¿eh? Estoy... Mente sobrecargada. Mencionaste en un momento la mente sobrecargada. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuál sería el síntoma que va a detonar mi mente sobrecargada? Mira, yo como una gran mente sobrecargada que suelo ser, dolor de cabeza, somatizaciones. ¿Mm? Cuando uno tiene excesivo pensamiento, em, se manifiesta, o sea, es imposible que no lo sientas en el cuerpo, porque finalmente los pensamientos son impulsos eléctricos que nos van generando una realidad emocional. Pienso, siento y el cuerpo se empieza a manifestar, ¿no? Y hay una condición, ¿no? Por ahí, como un ejercicio también que se puede aplicar en términos de eh, qué es lo que yo puedo, más allá de la cuestión de la respiración, que la respiración uno no puede imaginar. Uno no puede respirar en el pasado ni en el futuro, no respira en el presente, con lo cual la respiración de verdad que ancla, ¿no? Y me parece que es el primer paso, ¿no? Con respecto a la mente sobrecargada, porque cuando respirás con esta respiración epigástrica, le estás dando al cerebro la señal de que está todo bien. ¿Por qué? Porque en el peligro la respiración se entrecorta y el cerebro lo percibe como peligroso justamente, ¿no? Yo muchas veces cuando escucho pacientes es muy interesante ver su respiración, sentir su respiración, porque a partir de allí la respiración nos habla de quiénes somos, de la vida que hemos tenido, de cuáles son nuestros miedos. La persona que está serena, es raro que no use bien su respiración, aun cuando no le salga naturalmente, ¿eh? Digamos, incluso detenerse y respirar bien es una manera, ¿no? De contrarrestar justamente esta mente sobrecargada. Y después poner la mente y los pensamientos al servicio de algo productivo, ¿no? El pensamiento productivo, que es el que menos tiempo tenemos, ¿no? La mayor parte de nuestros pensamientos es por defecto, ¿no? Es la loca de la casa, como decía la Madre Teresa, ¿no? Estamos todo el tiempo ahí rumiando y rumiando y bueno. em, Otra cuestión también es el tema del movimiento. Cuando uno se mueve, eh, también es como un mecanismo de pasar como una escoba a los pensamientos. Es importante también moverse. Cuando dices moverse es hacer ejercicio, tener una actividad física. Moverse de cualquier manera, aunque sea esos movimientos desarticulados que haces cuando nadie te ve, Ok. o saltar, cualquier movimiento que hagas, ya se sabe obviamente la relación totalmente de conexión que existe entre nuestro cuerpo y nuestro cerebro, ¿no? Entonces esto es una manera bueno, de limpiar un poquito esas cuestiones intrusivas que aparecen por allí. Hay varias técnicas en este punto, ¿no? Claro. Pero, cualquiera que a uno le sirva como para poder abrir camino a tanta cosa, ¿no? Que a veces se nos junta en la cabeza. Es verdad eso porque esto es lo que me pasó a mí, que uno llega a un momento en sobrecargar tanto nuestros pensamientos que el cerebro comienza a seleccionar lo que quieres recordar y lo que no. Claro, claro, hay como una amnesia selectiva incluso. ¿Mm? Lo que pasa es que en lo que uno recuerda, siempre va a sobrevivir lo que tiene que ver con lo traumático. ¿Eh? Wow. Esa cuestión de que el hacha no recuerda, el árbol sí. ¿Mm? Entonces, es esto, ¿no? A partir de allí, como a través de distintas heridas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, cómo después los distintos guiones se montan en base a esas heridas que hemos tenido. ¿Mm? Entonces, es lo que decíamos al principio, nos quedamos sobredefendidos. Ya, cuando vemos la vaca, es como que de alguna forma empezamos a pensar por las dudas situaciones similares y ahí es donde nuestro cerebro empieza a hacer este trabajo, ¿no? Pero creo siempre que uno tiene que encararlo sea como sea. ¿M? Porque puede que sí, pero también puede que no. Por eso creo que es importantísimo afrontar
que no es lo mismo que enfrentar. Afrontar, cuando uno afronta una situación, volvemos al camino del héroe. Uno se convierte en un héroe y desde allí uno va tomando la fuerza que necesita para ir cambiando la historia. En la medida que vamos abriendo, aunque no sepamos a veces claramente cuál es el camino. Afrontar sería lo mismo que hacerse consciente. Afrontando, uno se puede hacer consciente, pero no necesariamente. Porque por ahí afrontás una, otra, y seguís sin darte cuenta. Y está bien, no hay que forzar explicaciones que la vida aún no te quiera dar, porque esto no es intencional. Esto no, es más, cuanto más intencional lo hago, más lejos está, lo que sea. Pero sí afrontar lo que haya, con desapego. Yo voy viviendo lo que voy viviendo y de pronto en algún lugar hay algo, hay alguien que empieza a darme como quien dice esa partecita que me faltaba a mí para completar todo el cuadro, porque solamente sanamos acompañados, ¿no? En vínculos. Por eso es tan importante el tema de los vínculos. Claro. Solita no lo vas a hacer. Siempre tiene que ser de la mano de. ¿Mm? Justamente ahí lo anoté justo, esto de solo. Yo vivo en un lugar donde puedo decir que casa por media vive una persona sola. Ajá. ¿Y por qué tiene? Yo no lo puedo comprender, la, por qué habiendo tantos seres humanos, uno tiene ese deseo de estar en esa solitud, en estar solo. Yo lo Mm. veo de esa manera. Es posible, como dices tú, que no se sienta la persona sola, pero ¿por qué eligen vivir solo? Sí, había unos años, hace unos 20 años más o menos, yo no sé si lo recordás, había la tapa de Time, de la revista, que cuando hablaban del protagonista del año, decía You, digamos, ¿no? Como que eh, había comenzado la era en la que nos habíamos vuelto narcisistas, ¿no? Y que privilegiábamos frente a todas las cosas nuestra soledad como nuestro templo, ¿no? Para no negociar con nada ni con nadie, ¿no? Lo que, lo que como, lo que hago, mis horarios, todo lo que tuviera que ver conmigo, ¿eh? Entonces, obviamente, después de determinado momento hubo modelos que ya no están en vigencia, por ejemplo, el matrimonio, como lo conocían nuestros padres, ¿no? En Estados Unidos estaba justamente leyéndolo hoy, había más personas separadas que personas casadas, ¿no? Entonces, fíjate que hay nuevos modelos que se están estableciendo a nivel mundial, ¿no? Entonces, es cierto, hay muchas personas que tienen hogares monoparentales, que crían a sus hijos solos, ¿no? Solas, o que nunca se casan, o que no tienen pareja. Los modelos están bastante diversificados, ¿no? Em, pero aún así, uno puede conectar, porque a veces vos podés tener una familia de 10 y no conectar, o seguir sintiéndote sola, ¿no? Y, y acá es lo mismo, digamos, vos podés habitar en tu soledad y no por eso dejar de ser solidaria o conectar con el mundo, de alguna manera. Eh, y hay personas, bueno, no estamos hablando del Grinch, no estamos hablando de esta soledad, ¿viste? En la que pones en contra a toda la humanidad. Algún tipo de conexión de todas formas tenés que tener en términos de salud mental. ¿M? Porque no, porque nadie se puede alimentar solamente de su propio alimento, ¿no? No puedes estar todo el tiempo dentro de ti con tus propios recursos. Necesitas de un ecosistema, algo que te alimente, algo que te nutra, algo con lo cual puedas interactuar. Fíjate que los pueblos azules, estos estudios que se hicieron en relación a estas personas que viven más de 100 años, ¿no? Que hay distintos pueblos en todo el mundo, una de las variables que le dan importancia es a lo que ellos llaman Moai. El Moai es un grupo de personas con las que se sienten contenidas, de personas con las que pueden hablar, o con las que pueden salir a caminar,
o levantar un teléfono y decir, me pasa tal cosa. ¿Mm? Es decir, no solamente eso redunda en su salud física, sino que los protege incluso a todos de cualquier peligro externo, porque cuentan como si fuera una unidad, como una comunidad, digamos, ¿no? Y es este Moai, ¿no? Y no dicen personas que están casadas, que tienen hijos, personas que tienen... No, 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 dicen tener un grupo, Claro, conformándolo con lo que tú quieras, digamos, ¿no? Porque los estilos cada cual los tiene de claro. distinta manera. Ah, tiene muchísimo sentido. ¿Viste? Realmente que sí, me contestaste mi gran pregunta, que por qué mis Me vecinos alegro, estaban solos. Pero me sí, ellos alegro. existen en grupos, es verdad, ellos tienen grupos. Mm. Excelente, yo no sé, yo creo que ya es tiempo, si no hay ninguna otra pregunta, de agradecer a Anaí por todo tu talento. Gracias Gracias, linda. por el Gracias. servicio, gracias por estar con nosotros, gracias por continuar a Mm. nuestro lado, porque ya eres parte de nuestra familia. Muchísimas gracias. Igualmente, cualquier pregunta posterior que les surja a cualquiera, también la pueden hacer en el mismo canal. Esta entrevista va a quedar subida, ¿no? En YouTube, habías Sí, dicho. Así está que ahí en mismo, YouTube, sí, toda al servicio. la manera de conectarse con Anaí estará en la descripción de este video y ahí mismo ustedes pueden conectarse. Verdaderamente que yo he quedado fascinada, me encanta la Qué parte linda. psicológica y más cuando va de la mano de la parte espiritual. Muchísimas Muchísimas gracias, Ari. Millones, gracias. millones de gracias. Me sentí súper cómoda. Muchas gracias. Gracias. Gracias y a todos los que están acá. Gracias. Gracias a todos y Gracias. recordarles que el próximo miércoles estaremos aquí a las 7 p.m. hora de New York y recuerden siempre que Dios es amor y nosotros parte de ese amor. Gracias, Anaí. Gracias. 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 Adiós.